Muchas gracias, Teresa. Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el desarrollo de las sesiones previstas para esta semana. Si en la tarde de ayer pues tuvimos oportunidad, conforme el programa establecido, de entrar a conocer las categorías jurídicas propias de eso que se llama la conciliación de la vida laboral y familiar, y los debates, digamos, más recientes, más modernos, que se encuentran en la base de la evolución de esa categoría del derecho al trabajo, la conciliación, la armonización de la vida laboral y familiar. Hoy vamos a dar un giro espectacular en cuanto a los contenidos a abordar, porque vamos a hablar de salarios. Hoy corresponde hablar de la retribución de los trabajadores, que como ustedes saben, pues forma parte del objeto del contrato de trabajo. El objeto del contrato consiste en prestar trabajo a cambio de salario, lisa y llanamente. Ese es el objeto del contrato de trabajo. Prestar trabajo, un determinado tipo de trabajo, claro está, un trabajo dependiente, un trabajo voluntario, porque el trabajador debe prestar el consentimiento, y ese consentimiento es lo que convierte al contrato de trabajo en un contrato consensual. Tanto un trabajo voluntario, un trabajo dependiente, porque se realiza bajo la dirección, bajo las instrucciones del empresario. Un trabajo por cuenta ajena, la ajenidad entendida como la apropiación de los resultados del trabajo del trabajador por parte del empresario. Y sobre todo y fundamentalmente, por lo que vamos a tratar hoy, un trabajo retribuido. De tal manera que la retribución, el salario, forma parte de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Hasta tal punto que si no hay salario, no hay contrato de trabajo. Será otra cosa. Será una prestación de servicio, será una relación civil, será una relación mercantil. Pero si no hay salario, no hay contrato de trabajo. Y la relación que se establece entre trabajo y empresario no puede ser calificada como una relación jurídico-laboral. Dicho esto, el derecho del trabajo tradicionalmente ha configurado el salario como la contraprestación económica que ha de abonar el empresario por el trabajo realizado conforme lo establecido en el contrato de trabajo. Siempre insistimos mucho en este aspecto, conforme lo establecido en el contrato de trabajo. O sea, el contrato delimita qué trabajo, qué cantidad de trabajo, qué tipo de trabajo, pero también el contrato de trabajo delimita la retribución. ¿Qué retribución? Y lo que vamos a tratar hoy, ¿cómo se efectúa la retribución? ¿Cómo paga el empresario? El sistema general, común, establecido en la generalidad de los países, en la generalidad de los ordenamientos jurídicos, consiste en el pago en dinero, el pago en metálico, el pago en moneda de curso legal. No importa, cualquiera de estas expresiones equivale a lo mismo. La retribución que recibe el trabajador por el trabajo realizado es una retribución económica dineraria. ¿Vale? Y hemos de tener en cuenta que el salario no es únicamente la contraprestación que deriva de una relación contractual. Lo es, desde luego. Acabo de decir que el contrato de trabajo tiene un doble objeto: prestar trabajo, prestar salario. Prestar trabajo y a cambio de ese trabajo un determinado salario. ¿De acuerdo?
Pero el salario no es solo eso, no es únicamente contraprestación económica en virtud de lo establecido en una relación contractual, sino que el salario tiene una dimensión social, porque el salario es la principal fuente de ingresos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces el salario, además de este contenido jurídico eminentemente contractual, porque deriva de lo establecido en un contrato, indudablemente tiene una proyección social. Y por ese motivo, porque el salario es la principal fuente de ingresos de las unidades familiares, de los ciudadanos, de las ciudadanas, por ese motivo los estados, los poderes públicos, tienen un importante grado de intervención en esta materia. Es decir, los estados no pueden abstraerse, apartarse, inhibirse de los aspectos concernientes a la retribución salarial de los trabajadores, por esa dimensión social que tiene, por esa proyección que tiene el salario en cuanto a ingreso de las familias, en cuanto a ingresos suficientes para llevar una vida digna. Tiene una dimensión no solamente individual, tiene una dimensión colectiva, una dimensión social, porque a través de esos ingresos, a través de esos salarios, se puede conseguir algo que generalmente se denomina cohesión social. ¿Cómo conseguir una sociedad cohesionada económica y socialmente? Pues con un cierto grado de intervención de las políticas públicas sobre la retribución salarial. Los aspectos más importantes, los aspectos esenciales sobre la regulación del salario tienen que ver con esta intervención legislativa por parte de los estados, incorporando normas dentro del ordenamiento jurídico que traten de garantizar aspectos como salarios mínimos. Ya veremos luego cómo la OIT ha elaborado algunos convenios internacionales por medio de los cuales obliga a todos los estados que los ratifican, o que los ratifican porque son dos, a que fijen salarios mínimos. Esto es un aspecto fundamental, porque si hay un salario mínimo en una determinada sociedad, ese salario mínimo se fijará por los gobiernos no de manera arbitraria, se fijará atendiendo a unos parámetros económicos: Producto Interior Bruto del país, índice de precios al consumo, participación de las rentas del trabajo en el Producto Interior Bruto. O sea, cada país puede elegir unas variables económicas, unos parámetros económicos distintos, pero la fijación de los salarios mínimos estará en función de determinados indicadores económicos acerca del grado de bienestar económico de un determinado país. Y otro aspecto importante, importantísimo, es que aparte de el papel intervencionista de los poderes públicos, que se refiere a los salarios mínimos, pero también a otros aspectos, por ejemplo a las garantías de percepción del salario. Que la empresa no ha podido pagar, que paga tarde, que paga mal, que se retrasa en el pago del salario. Las normas públicas, las normas que entran en el sistema jurídico del derecho del trabajo, tratan de garantizar la percepción efectiva del salario por determinados procedimientos, a través del ejercicio de acciones judiciales que tengan por objeto la recuperación por parte del trabajador del salario debido, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, y ahora voy a recalar en otro territorio, los salarios fundamentalmente
son objeto de la negociación colectiva. La negociación colectiva tiene dos puntos nucleares, dos pilares básicos sobre los que regular condiciones de trabajo: jornada de trabajo y salario, tiempo de trabajo y salario, retribución y tiempo de trabajo. En los convenios colectivos, desde luego, se regulan muchos más aspectos: salud laboral, prevención de riesgos en el trabajo, permisos, licencias, clasificación profesional de los trabajadores. Sí, de acuerdo. Pero el núcleo duro de la negociación colectiva se encuentra en estos dos extremos: jornada de trabajo, salario. La fuente principal, la fuente por excelencia de regulación, de determinación, de concreción, de definición del sistema con el que se retribuye. Esto es importante. No es solo lo que se paga, sino cuál es el sistema que se utiliza para retribuir el trabajo. Salario por unidad de tiempo, salario a comisión, salario por unidad de obra, salario diario, semanal o mensual, salario en dinero, salario en especie, incentivos a la producción, es decir, el salario también va acompañado de pluses, complementos, de incentivos para que los trabajadores sean más productivos, tengan mayores niveles de rendimiento. Bueno, en definitiva, el sistema de retribución fundamentalmente es objeto de la negociación colectiva. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y cuando no hay convenio colectivo aplicable? Bueno, si no hay convenio colectivo aplicable, porque no todos los trabajadores están cubiertos por convenio colectivo, no todos los sectores de actividad productiva, no todos los grupos de trabajadores, en fin. Bueno, pues entonces, ahí, ¿cómo se define el sistema de retribución? Pues o por las leyes estatales, es decir, por la intervención de los poderes públicos, y luego, claro está, por el contrato de trabajo. Los mínimos que establezca la ley y luego el contrato de trabajo. Pero digamos que en un sistema de relaciones de trabajo ya avanzado, lo normal es que haya una negociación colectiva que ponga de manifiesto que tanto los representantes de los empresarios como los representantes de los trabajadores son capaces de alcanzar acuerdos sobre cómo se retribuye, cuáles son los conceptos de retribución, qué entra en cada concepto retributivo. Bien, quedémonos ahora aquí. Sistema de retribución. Y vamos a entrar ya en el núcleo duro de la intervención de hoy. El derecho del trabajo ha construido un sistema de retribución tradicional que seguramente es el que todos ustedes conocen, yo también, desde que entramos en la Facultad de Derecho. Y se nos explica en el derecho del trabajo el contrato de trabajo. Y dentro del contrato de trabajo, el salario, la retribución salarial. ¿Y cuál era ese sistema? Un sistema que permitía distinguir salarios mínimos, salario base, un poco por encima, salarios mínimos, salario base, complementos salariales y complementos extrasalariales. Se llame de una manera o se llame de otra, a lo mejor ustedes en Perú tienen otras denominaciones, pero la idea es la misma. El salario mínimo es el mínimo común establecido para todos. Vamos a ver luego cómo Perú no ha ratificado dos convenios de la OIT por los que se obliga a los estados a fijar salarios mínimos. Díganme una cosa para poder seguir con la intervención. ¿En Perú hay un salario mínimo común a todos los trabajadores o por grupos de trabajadores? Para todos, como en España. Bueno, en España hay algún
grupo de trabajadores muy concreto, como son los trabajadores de la agricultura y los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, ¿vale? Sí, que tienen también salario mínimo, pero diferencias retributivas, diferencias cuantitativas, ¿vale? Bien, pues el salario mínimo común a todos, establecido por disposiciones legales. Entra la negociación colectiva. Y la negociación colectiva puede utilizar el salario mínimo para mejorarlo, porque es mínimo, como su propio nombre indica. Todo lo que es mínimo es susceptible de mejora, es susceptible de ampliación. Entra la negociación colectiva. ¿Cuál es el principal papel de la negociación colectiva? Establecer un sistema de retribución objetivo que permita mejorar los mínimos legales. ¿Atendiendo a qué? Pues atendiendo a cómo es la realidad económica, cómo es la actividad económica cuyo ámbito regula el convenio. No será igual el sistema de retribución de los trabajadores de la banca y entidades financieras que el sistema de retribución de los trabajadores en el sector de la construcción. No, porque son dos áreas de actividad económica completamente distintas. Pues en la banca habrá unos complementos, unos pluses, unos incentivos que tienen razón de ser ahí, pero que no tienen ningún fundamento si tratamos de trasladarlo al sector del metal, al sector de la química, al sector de la enseñanza, oficinas y despachos, etcétera, etcétera. Bien, y entonces aparecen otros conceptos. Salario base. ¿Qué es un salario base? Es un salario establecido en convenio que normalmente ya representa un incremento sobre el salario mínimo. ¿Por qué? Porque ahí los sindicatos tratan de poner sobre la mesa aspectos que tienen que ver con esa rama de actividad económica. Dicen, no, pero es que aquí no vamos a partir del mínimo, vamos a partir del mínimo y un poquito más, pues atendiendo también a la cualificación de los trabajadores que se precisa en este sector de actividad, atendiendo a lo competitivo que es en este momento este sector de actividad, etcétera, etcétera. Y luego viene el mundo de los complementos, los pluses. Aquí también se les llama pluses. Complementos, pluses, incentivos, son como pagos específicos por aspectos específicos. Por ejemplo, por antigüedad en la empresa. Bono le llamaríamos. Un bono, ¿vale? Sí, también nosotros utilizamos la expresión bono en determinados complementos. Un bono, o sea, un complemento, una cantidad adicional mediante la cual se retribuyen aspectos concretos de la persona del trabajador, la antigüedad, la formación, los títulos, la experiencia laboral, ¿vale? Como he dicho, pueden retribuir aspectos vinculados a la persona del trabajador o pueden retribuir aspectos vinculados al puesto de trabajo. La mayor peligrosidad, el trabajo nocturno, puestos de especial responsabilidad, ¿no? Ese tipo de aspectos que tienen que ver con el tipo de puestos de trabajo. En fin, y luego pues están los típicos bonos con los que se retribuyen las vacaciones o pagas extraordinarias, participaciones en beneficios, etcétera, etcétera. Bien, este mundo está más o menos organizado, ¿sabes? Este es un mundo de entendimiento, salario mínimo o salario base y luego una serie de bonos o complementos. Pero hay otro mundo de retribución un tanto oscuro, digamos así, porque en realidad tiene una dudosa calificación jurídica. ¿Esto es salario o no es salario? Depende de cada país. En determinados países, pagarle al trabajador los gastos
porque estos son los bonos extrasalariales, estos son los complementos extrasalariales. Son conceptos por los que se abona al trabajador una cantidad, pero que no tienen que ver tanto con el trabajo, sino con los gastos que al trabajador le ocasiona el trabajo. ¿Qué gastos le ocasiona al trabajador la realización del trabajo objeto del contrato? Transporte, dietas para la comida o dietas para el alojamiento, cuando la empresa desplaza al trabajador para prestar su trabajo en otro lugar distinto del habitual, ¿vale? Gastos de vestuario, cuando al trabajador se le obliga a llevar un determinado tipo de vestimenta, de atuendo o de vestuario o de uniforme, que o bien la empresa le cede el uniforme o bien el trabajador tiene que comprarse el vestuario, ¿vale? Pues ese tipo de cantidades que la empresa aporta al trabajador en concepto de gastos ocasionados por el trabajo es lo que tradicionalmente se considera extrasalarial. Bueno, ¿y por qué he venido a parar aquí? Porque en el momento actual, cuando se habla de retribución flexible, retribución variable, nuevas formas de retribución, se está jugando fundamentalmente con estos conceptos extrasalariales. ¿El salario base? No afecta tanto al salario base y a los bonos complementarios, no. Afecta a estas otras cantidades o productos o servicios o salarios en especie que las empresas ofrecen a los trabajadores en concepto de retribución por el trabajo. Fíjense la diferencia entre retribución, salario. Retribución y salario. Muy importante, porque yo estoy hablando de conceptos extrasalariales. ¿Vale? Son conceptos jurídicamente no considerados salarios, pero que forman parte del deber de retribución que tiene el empresario con respecto al trabajador. Bueno, esto puede que cambie de matiz en cada país, según los ordenamientos jurídicos, ¿vale? Puede que haya variaciones, distinciones de un país a otro, pero a lo que pretendo ir es a que en el momento actual en que tanto se habla de flexibilidad en los sistemas de relaciones de trabajo, la flexibilidad también ha llegado al salario. Y se dice que ese esquema tradicional de retribución, pactado en los convenios colectivos, es un sistema de retribución rígido, porque son conceptos retributivos que están en el convenio colectivo y que no se adaptan bien a la realidad de cada empresa, porque en esto consiste la flexibilidad. Seguramente el profesor Palomeque habló aquí de un tema en el que él está muy versado, como es la adaptabilidad del derecho del trabajo a las distintas circunstancias económicas cambiantes a lo largo de la historia. Ahora, en el momento actual, la adaptabilidad que se le pide al derecho del trabajo consiste en que se vuelva flexible. ¿Y qué quiere decir en resumidas cuentas? Porque el discurso de la flexibilidad es muy amplio y tiene muchos matices, pero brevemente y para entendernos, ¿qué se quiere decir cuando se propone que un aspecto, un elemento del sistema de relaciones laborales sea flexible? Que se adapte a las condiciones de la empresa,
Fíjense que entonces el núcleo central de toda la construcción del sistema de relaciones de trabajo ya no son los sectores de actividad económica, las ramas de actividad económica, sino la empresa. Y como tenía ocasión de comentar hace un momento con la profesora Pizarro, que va a intervenir a continuación, no podemos considerar de igual forma la realidad de una empresa que tiene 3 trabajadores que la realidad de una empresa como Movistar, que es una multinacional y que trata de entrar en los mercados nacionales de distintos países para hacer un determinado tipo de negocio, y que en cada país tiene que adaptarse a una legislación laboral con peculiaridades, con particularidades. Pero el discurso de la flexibilidad, en el fondo, lo que propone es que todos estos sistemas de negociación colectiva de gran escala debieran desaparecer y convertirse en instrumentos adaptables finalmente a la realidad de cada empresa. Claro, ustedes saben que el salario es un aspecto muy sensible para la empresa, porque en la valoración de la inversión a realizar, nuevas líneas de actividad a emprender por las empresas, mercado que quiere captar una empresa, el coste laboral del puesto de trabajo es un elemento fundamental. La empresa valora dentro de los costes de inversión, uno más es el coste laboral por puesto de trabajo. ¿Cuáles son los costes laborales de la nueva inversión a poner en marcha? Y lógicamente, la empresa trata de ser lo más competitiva posible en el mercado global. Compite igual una zapatería que tiene 3 trabajadores que la cadena de supermercados Wong. Compiten igual en el mercado global de prestación de bienes y servicios. Sus productos tienen que ser competitivos, tienen que ofrecer también precios competitivos. Las empresas tratan de reducir costes para colocarse en una posición ventajosa en los mercados de bienes y servicios. Y una manera de abaratar costes también es disminuyendo costes de plantilla, ¿vale? Abaratando los costes de cada uno de los puestos de trabajo. Por tanto, tocando salario. Bien. ¿Y en qué consisten los sistemas de retribución flexible de los que tanto se habla en este momento? Cambiar los tradicionales sistemas de retribución rígida por nuevos sistemas de retribución flexible. Pues miren, para que lo entiendan de una manera sencilla y sin complicaciones, abonar parte del salario en especie. Aquí se utiliza la distinción salario en dinerario o salario en dinero o de moneda de curso legal, salario en especie. Aumentar los costes, los conceptos retributivos en especie, en detrimento de los costes retributivos en dinero o en metálico. ¿Vale? Esta es la jugada de los nuevos sistemas de retribución flexible. El concepto retribución flexible tiene un difícil encaje jurídico. En la guía que yo les he preparado para seguir mis explicaciones, hago hincapié en ese extremo. Dificultades de encaje jurídico. ¿Y por qué esto tiene un difícil encaje jurídico? Porque no hay bases normativas. No tenemos bases normativas que nos expliquen en qué consiste un sistema de retribución flexible. Tenemos bases normativas sobre qué es el salario, cuándo se debe pagar, qué son los salarios mínimos, y tenemos límites legales para la retribución en especie. Y ustedes recordarán de dónde viene esta desconfianza sobre la retribución del salario en especie. Al derecho del trabajo siempre le ha
provocado recelos el pago del salario en especie, porque originariamente en Inglaterra, en el Reino Unido, cuando comienza la revolución industrial, cuando comienza el proceso de creación de empresas, fábricas, talleres, etcétera, etcétera, los empresarios, los patronos, los empleadores de aquel momento utilizaban el sistema de trueque, para pagar el trabajo de los trabajadores en las fábricas, y consistía en darles unos bonos que los trabajadores podían utilizar para comprar a su vez productos en las tiendas de los propios patronos o empleadores. ¿Vale? Entonces, el movimiento obrero y el movimiento sindical han luchado a lo largo de la historia por hacer desaparecer el sistema de pago del salario en especie, con productos, con servicios, con elementos con valor dinerario, desde luego, pero que no son retribución del salario en dinero. Bien. Los sistemas de retribución flexible significan una gestión individualizada del salario. Fíjense lo que estoy diciendo. Los sistemas de retribución flexible en realidad suponen un cambio, gestión individualizada del salario. ¿Cómo pago el salario a mis trabajadores? Lo voy a hacer por medio de un sistema a través del cual rompo con la negociación colectiva, me aparto de la negociación colectiva y busco cauces individuales de retribución. Dicho esto, no sé si ustedes son capaces, sobre todo a esta hora de la noche, de captar la relevancia, la trascendencia histórica que esto tiene. Es que el derecho del trabajo está cambiando de rostro. Es que va a ser otro derecho del trabajo. Lo que se busca es apartar al convenio colectivo, apartar la negociación colectiva, que al fin y al cabo venía estableciendo un sistema de retribución, salario base más este complemento, más este, más este, más este, y permitir al empresario un mayor margen de maniobra, con una nueva vía, un nuevo cauce de determinación del salario, pero donde la empresa se pone de acuerdo con el trabajador y además le ofrece productos y servicios que, al menos aparentemente, el trabajador puede considerarlos como una ventaja. Puede considerar que este sistema de retribución en realidad para él es mejor, porque la empresa le está ofreciendo unos servicios y unos productos incluso a precio inferior al que él encuentra en el mercado, de manera que para él ese sistema retributivo constituye una ventaja. Pero no nos engañemos, no nos dejemos engañar por los cantos de sirenas, porque eso también significa que el trabajador pierde toda la cobertura que le da la negociación colectiva. Estabilidad durante un determinado periodo de tiempo de unas condiciones retributivas, poder exigir a las organizaciones sindicales, a los representantes de los trabajadores, que en la mesa de negociación pidan incrementos salariales, subida de salario cuando hay momentos de crecimiento económico, que se detecta un crecimiento. Hoy han salido nuestros respectivos ministros de Economía a decir que nuestras economías están creciendo. Se ha hecho en Perú alguna declaración por el ministro de Economía, según he podido ver hoy en un periódico, y en España nuestro ministro de Economía también ha dicho que estamos creciendo al 3,5%, cuando el año pasado estábamos
creciendo por debajo del 1%. Bueno, el año pasado no, en 2013. O sea, este cambio tan espectacular. Tenemos elecciones el próximo domingo, ¿vale? Tenemos elecciones a municipios y a comunidades autónomas. No sé, en fin. Bueno, pues la negociación colectiva permite cosas como esta. Cuando hay un crecimiento del Producto Interior Bruto del país, cuando la economía está creciendo, el Producto Interior Bruto está creciendo, ese es el primer elemento para pedir aumento salarial, incremento retributivo. Fíjense ustedes, en España, con estas cifras que les acabo de dar, yo creo que el ministro se ha pasado un poco de optimista, ¿vale? Pero es verdad que está habiendo un crecimiento económico en estos momentos, después de que han destrozado todo el sistema de contratación de los trabajadores y todo el sistema de negociación colectiva, y tenemos una devaluación salarial del 19% en los varones y el 17% en las mujeres, siempre con estas brechas salariales por razón de género que tenemos. Pero entre 2008 y 2014 se produjo esa devaluación salarial en España. Pues se ha estado 6 meses negociando con la representación de los empresarios para conseguir al final, porque si no iba a arder Troya, un incremento del 1%, porque hemos estado con incrementos del 0,6% o sin incremento ninguno en los últimos años, ¿vale? Bueno, pues los sistemas de retribución flexible abandonan el marco de lo que es la negociación colectiva de las condiciones salariales para preferir un sistema de retribución que atiende a aspectos individuales de la persona del trabajador, y se le trata de convencer entonces que ese sistema de retribución a él le ofrece ventajas, más que los sistemas rígidos que venían siendo objeto de regulación en la negociación colectiva. Bien, vamos ya al núcleo. ¿Y qué se le ofrece al trabajador? ¿Qué productos? ¿Cuáles son esas ventajas? Pues se le ofrecen, voy a citar los más comúnmente utilizados: seguros médicos, o sea, la empresa concierta con una entidad aseguradora un seguro médico para sus trabajadores. Se le ofrecen mejoras de las prestaciones de la seguridad social, por ejemplo, un complemento de la pensión de jubilación, un complemento de las pensiones de incapacidad o de invalidez. Se le ofrecen servicios de guardería para los hijos que todavía no están en edad de escolarización. Claro, los trabajadores dicen, un servicio de guardería gratuito, ideal. Se le ofrecen bonos para la comida o comedores en las propias empresas. Se le ofrecen descuentos especiales en productos de la propia empresa, típico en el sector de telefónica, donde a los trabajadores se le pueden ofrecer descuentos en las tarifas del consumo telefónico. Muy propio también en el sector eléctrico, descuentos en las tarifas por el consumo eléctrico. Incluso algunas empresas en España ya ofrecen servicios de consumo eléctrico totalmente gratuitos. Se les ofrecen actividades de formación pagadas por la empresa. Se les ofrecen uso de automóviles, cesión del uso de un automóvil por la empresa, cesión del uso de una vivienda, propiedad de la empresa. Se les ofrecen, bueno, esto ya está a la orden del día, celulares, tablets, ordenadores, programas informáticos. Y luego haré referencia a ellos por la importancia que tienen, planes de pensiones y las stock options. Aquí también en Perú se utilizan las stock options, la posibilidad de entrar a formar parte del capital de la empresa. Bueno, hablaremos de ello un momento porque está proliferando bastante en Europa y en Norteamérica y seguro que no tardará en llegar, ¿vale? Bueno, pues todo este tipo de productos. Vamos a ver, ¿qué tienen en común todos estos productos?
Pues tienen en común dos aspectos. Uno, muchos de ellos tienen exenciones fiscales. O sea, que la empresa los ofrece como atractivo para los trabajadores, porque para el trabajador supone que estos productos o servicios no se consideran rendimientos del trabajo, ingresos por el trabajo, y por tanto no tributan en el impuesto de la renta. Y por otro lado, para la empresa también en ocasiones estos productos están completamente exentos de impuestos por su actividad económica, se llame como se llame el impuesto en cada país, pero están exentos de tributación como actividad económica empresarial, o bien tienen límites de tributación. Sí, tributan, pero solo hasta un determinado límite o por una determinada cantidad. Luego, esto es un atractivo. Desde luego es un atractivo para la empresa, un incentivo para la empresa, pero que también la empresa lo vende como una ventaja para el trabajador. Se le ofrece como una ventaja. Mira, te vamos a bajar la retribución en dinero, pero te vamos a dar estos productos. Y al final esto tiene para ti una compensación también fiscal. Y segundo elemento importantísimo, importantísimo. Generalmente son conceptos que no cuentan para hacer aportaciones a la seguridad social. Son conceptos que se mueven fuera de la retribución salarial que se utiliza para hacer aportaciones a la seguridad social. ¿Vale? Con lo cual, lo tienen ustedes ya en bandeja. Ahorro de costes laborales. El puesto de trabajo me cuesta menos, sin subir el salario y sin bajar aparentemente el salario. Busco un sistema de retribución que dinerariamente me supone bajar la cantidad líquida que pago a los trabajadores. ¿Me siguen? Pero a cambio les ofrezco incrementar retribuciones en especie que a mí desde luego también me reportan este doble beneficio. Menos tributación por la actividad económica, menos aportación en concepto de seguridad social. Luego ya tengo unos costes laborales inferiores. Por eso los sistemas de retribución flexible están proliferando en toda Europa por la crisis económica que azota a los países de la Unión Europea. Por eso se está utilizando en otros países como Norteamérica, y por eso no me temo que pronto se conviertan en una práctica extendida generalizadamente en todos los países de nuestro entorno, porque se pone de manifiesto que la empresa adquiere una mayor competitividad en el mercado. Son estos términos horrorosos que ahora se están utilizando continuamente: más eficiencia, más productividad, más competitividad. Y cómo las empresas adquieren mayor competitividad o una posición más competitiva en el mercado global, abaratando sus costes que le permiten colocar en el mercado sus productos a un mejor precio. Porque grandes cadenas multinacionales logran entrar en todos los países vendiendo a precios competitivos, más competitivos que los productores locales, que los productos locales. Pues con este tipo de operación. ¿Vale? ¿Y cómo pueden establecerse los sistemas de retribución flexible? Bueno, por regla general, los sistemas de retribución flexible van a entrar o en el propio convenio colectivo. Ya hay sindicatos que se han dado cuenta de que no pueden oponerse frontalmente a la llegada de los sistemas de retribución flexible. No vale decir no, vamos a mantener el sistema tradicional de retribución rígida. No, vamos a integrar este asunto. De acuerdo, esto tiene que ser así. Pero lo vamos a negociar
en el marco de la negociación colectiva. Entonces, hemos empezado ya a encontrarnos con convenios colectivos que recogen lo que se llaman planes de retribución flexible. Y el propio convenio colectivo establece qué es salario base y luego todo lo que es retribución flexible, qué es salario en dinero, y qué es salario en especie. En segundo lugar, al margen del convenio colectivo, por pacto individual. Entonces no tenemos planes de retribución flexible, sino acuerdos o pactos de retribución flexible. Lo pacta la empresa directamente con el trabajador. Y todavía cabe una tercera opción: que el sistema de retribución flexible lo establezca unilateralmente la empresa, sin oposición por parte de los sindicatos, porque no está en el marco de una negociación colectiva de condiciones de trabajo, y con aceptación por parte de los trabajadores, con esa aceptación propia de la relación desigual que hay en el contrato de trabajo. No sé si me entienden lo que quiero decir, ¿vale? La empresa decide unilateralmente establecer un sistema de retribución flexible. Y el único límite que cabe oponer frente a estos nuevos sistemas de retribución que están llegando no es otro que el principio de irrenunciabilidad de derechos. Este principio viene a señalar, como ustedes saben, que cuando se establezca un sistema de retribución flexible, tal sistema no puede consistir en una forma de retribuir el salario que menoscabe, que incumpla, que se aparte de los mínimos establecidos legalmente o de los mínimos establecidos en convenio, si hubiera convenio colectivo aplicable. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Esto es importante. ¿Cómo juega el principio de irrenunciabilidad de derechos en cuanto límite a estos sistemas de retribución flexible o variable que tratan de implantarse? Pues así, siempre y cuando el sistema de retribución flexible no establezca una forma de retribuir el trabajo al trabajador que se lo oponga, que contravenga, que no respete en definitiva los mínimos legales establecidos o los mínimos fijados en convenio colectivo. Vamos a ir a un aspecto que me parece importante que tratemos en un curso internacional como este, en relación con las dificultades de calificación jurídica que tienen estos nuevos sistemas de retribución flexible. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tiene dos convenios que afectan al salario, dos convenios internacionales. El primero es el convenio número 117, que fíjense ustedes, curiosamente, no se titula convenio de la OIT número 117 sobre retribución o salario, sino sobre política social. Por eso este convenio tiene pocas ratificaciones, porque es un convenio muy amplio en el sentido de que establece obligaciones para los estados que lo ratifican de muy variada naturaleza. Proteger la salud de los trabajadores, políticas de vivienda, políticas de cohesión social, pero tiene 3 artículos, 10, 11 y 12, sobre salarios. ¿Vale? Este convenio 117 sobre política social, fíjense, data del año 1962 y no tiene muchas ratificaciones. Perú no lo ha ratificado. Tema importante. Debiera plantearse ya Perú, si no este, el otro que voy a citar a continuación, ratificar un convenio de estas características, porque vamos a ver, un país emergente como lo es en estos momentos Perú, es un país que se está observando internacionalmente como un país emergente, un país con posibilidades de crecimiento y con posibilidades de expansión internacional.
por una serie de variables y de indicadores que se utilizan. Luego a Perú le ocurre lo que a cada país, que tiene sus diferencias. Hay sectores productivos que van muy bien y sectores que van mal. Y hay parte de la población que empieza a experimentar ese crecimiento económico y hay parte de la población que todavía no lo percibe, ¿vale? Pero eso es así. Ahora, el convenio 117 es un convenio importante porque establece algunas obligaciones definitivas. Por ejemplo, que todos los estados que lo ratifiquen, me refiero al 117, deben fijar salarios mínimos por disposiciones legales o por convenio colectivo. En segundo lugar, dice el artículo 11 de este convenio, normalmente el salario se pagará en dinero. Normalmente se pagará en dinero. Y luego, sobre estas formas de retribución variable, estos salarios en especie, dice este convenio, cuando haya que pagar salarios en especie, se debe precisar su valor con exactitud. O sea, fíjense también la desconfianza del convenio de la OIT sobre pagar el salario en especie. Oiga, no puede usted retribuir en especie arbitrariamente. Le voy a dar una tablet, le voy a ofrecer un móvil, le voy a concertar un seguro médico. Sí, pero ¿eso cuánto vale? ¿Qué valor económico tiene eso que usted me está ofreciendo? Por eso es importante la negociación colectiva. Y han hecho bien los sindicatos en admitir que los planes de retribución flexible hay que traerlos a la negociación colectiva. Ya no podemos seguir negociando esos sistemas de retribución que se consideraban rígidos. Bueno, pues vamos a negociar los flexibles, pero no dejarlo a la sola decisión unilateral del empresario, al pacto individual con los trabajadores, porque entonces puede que llegue un momento en que la retribución en especie sea completamente arbitraria y el propio trabajador no sepa qué valor económico tiene ese salario en especie que se le está ofreciendo. Bien, más importante es el convenio 131. Más importante, no desde el punto de vista de los contenidos, pero sí desde el punto de vista de que es más fácil ratificar el 131 que el 117, porque el 131, que es un convenio del año 1970, fíjense todo lo que ha llovido desde ahí, pues este sí que se llama convenio de salarios mínimos especialmente para países en desarrollo. Este convenio al principio tuvo muy pocas ratificaciones, pero poco a poco, desde 1970 hasta ahora, un conjunto de países ha ido sumándose a las ratificaciones de dicho convenio. Y este convenio es esquelético, porque solamente obliga a los estados a que fijen un salario mínimo. Punto. Que fijen un salario mínimo, por disposiciones legales o por convenio colectivo, pero que exista un salario mínimo. Y solo una obligación más. Dice el convenio 131, el salario mínimo tiene que ser para todos los grupos de trabajadores. Y cuando un Estado no pueda fijar salario mínimo para algún grupo de trabajadores, debe indicarle a la OIT por qué razón, por qué motivo ese grupo de trabajadores no tiene salario mínimo. Solo esas dos obligaciones. No me digan que no sería fácil, deseable e internacionalmente, ante la opinión pública internacional, quedar muy bien. Si no se ratifica el 117, al menos ratificar el 131. Eso sí, lleva aparejado el compromiso nacional de fijar un salario mínimo, bien por una ley estatal o bien entregarle esa función a la negociación colectiva. El Estado lo ratifica y al ratificarlo pone de manifiesto que lo hará, sí, pero a través
través de lo que pacten empresarios y trabajadores en la negociación colectiva. Y ya con eso cumplen con el convenio. Bien, para terminar, simplemente dos reflexiones sobre las dos novedades que ahora mismo están proliferando en toda Europa: los planes y fondos de pensiones y las stock options. ¿Los planes y fondos de pensiones se utilizan aquí en Perú? Supongo que sí, porque los mercados financieros caen sobre los planes y fondos de pensiones como auténticos buitres. Se utilizan poco. Se utilizan poco. Bueno, pues algunos han encontrado aquí el talón de Aquiles. Disminución, insisto en esto, disminución de la retribución dineraria, aumento de la retribución en especie, principalmente planes y fondos de pensiones. ¿Qué son los planes de pensiones? Planes son sistemas de ahorro, y se consigue este ahorro del siguiente modo: la empresa concierta con una compañía de seguros privada, con una entidad aseguradora privada, un seguro en favor de sus trabajadores, para que cuando se encuentren en circunstancias como la jubilación o la invalidez, la incapacidad para el trabajo, reciban una cantidad. ¿Vale? Por eso son sistemas de ahorro, porque se van a ir haciendo aportaciones a lo largo del tiempo para que cuando llegue la jubilación, el retiro de la vida laboral activa o una incapacidad para el trabajo por motivos de salud, reciban una prima, reciban un seguro, reciban una cantidad. ¿Y cómo se hace el plan? Con aportaciones económicas de la empresa y del trabajador. Al trabajador se le detrae de su salario, ¿vale? En vez de pagarle una cantidad económica, la empresa dice: no, del salario te descontamos una cantidad que la vamos a destinar al plan de pensiones. Y la empresa también hace una aportación, ¿vale? ¿Dónde van a parar estas aportaciones dinerarias? A los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son en la actualidad el mayor negocio de los brokers. Es el mayor negocio financiero que hay en el mundo. ¿Saben ustedes que cuando se dice los mercados financieros atacan la deuda soberana de los estados? ¿Saben que la deuda soberana de un estado es el endeudamiento que realizan los estados con entidades aseguradoras para captar los fondos que necesitan para hacer sus políticas públicas? Así como los privados nos endeudamos con el banco pidiendo un préstamo, pues los estados se endeudan con entidades financieras y con entidades aseguradoras, que son los mercados financieros, para recibir el dinero que necesitan, los fondos que necesitan para sus políticas públicas. Y estas compañías de seguros establecen unos intereses a las deudas soberanas de los estados. Bien, todo ese mercado financiero mundial se nutre fundamentalmente de fondos de pensiones, de prácticas de aseguramiento, de contratos de seguro privado. Entonces, ¿qué ocurre? Porque al trabajador también esto se le ofrece como una ventaja, porque se le dice: si continúas haciendo tus aportaciones al plan de pensiones a lo largo del tiempo, puede que también recibas no solo lo aportado a lo largo del tiempo, sino el beneficio económico que renten estas cantidades en los mercados financieros. Por ejemplo, se te ofrece un 5% de rentabilidad adicional, ¿vale? Este es el incentivo que se ofrece a los trabajadores. Y luego están las stock options. Esto es una cosa más fina todavía, que está proliferando mucho ahora en Europa y que consiste en permitir que los trabajadores se conviertan en capitalistas, en socios capitalistas de las empresas. ¿Y cómo? Pues la empresa le ofrece al trabajador un derecho
de opción de compra de sus acciones a precio fijo. La empresa no se lo va a modificar. A precio fijo le ofrece el derecho de opción de compra de una acción. Y el trabajador normalmente ejercitará el derecho de opción de compra cuando las acciones tengan una mayor cotización en bolsa, una mejor cotización en bolsa. De manera que obtiene un beneficio económico y además pasa a formar parte del capital social de la empresa, pasa a convertirse en socio capitalista de la empresa. Esto se pensó inicialmente solamente para ejecutivos de las empresas, para altos cargos de las empresas, para fidelizar a los altos cargos de las empresas. Ahora se fideliza también a los trabajadores, o con los planes y fondos de pensiones, o con las stock options, porque son formas de conseguir que el trabajador se identifique más con los intereses de la empresa, con la productividad de la empresa, con la posición competitiva de su empresa en el mercado. Son técnicas de fidelización de los trabajadores. Bueno, pues estas son, en definitiva y en conclusión, algunas de las más extendidas prácticas de retribución variable que se están utilizando en la actualidad. Como ven ustedes, y en resumidas cuentas, son técnicas de flexibilidad del contrato de trabajo que también han llegado al salario. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora, si lo estiman conveniente, podemos dedicar unos minutos, a preguntas o a que ustedes sencillamente expongan pues sus consideraciones, su opinión o incluso la experiencia que ustedes puedan tener respecto del sistema de retribución que se utiliza en su propio país, en Perú. No me digan que han quedado anestesiados. Es un tema un poco duro, ¿vale? Es un tema no fácil, sobre todo para quienes no están muy familiarizados con las técnicas de retribución en las relaciones de trabajo, pero es un cambio importante en los sistemas de relaciones laborales. Así que anímense a participar, preguntando o comentando o discrepando de lo que yo he dicho aquí. ¿Está todo claro? ¿Sí? Bueno, pues bueno, si es así, lo dejamos y mañana pues tendremos una nueva sesión, la última, ya para tratar abiertamente la cuestión o el tema de la flexibilidad en las relaciones de trabajo, la flexibilidad interna en la relación de trabajo. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana, buenas noches.